Devocional 23 de abril, Lucas 24, 6, 7. ¿Dónde estás? Cada cierto tiempo alguien afirma haber encontrado evidencia de la tumba de Jesús o de los huesos de Jesús. Cada ocasión ha resultado falsa, mientras que el testimonio de los ángeles se demuestra cierto una y otra vez. No está aquí. Las primeras señales de esperanza sonaron en los corazones de las mujeres cuando se acordaron de las palabras de Jesús. La tumba vacía, la presencia de ángeles, las palabras de los ángeles por sí mismas no podían cambiar sus corazones, pero sus palabras podían cambiar y alegrar sus corazones. Para nosotros hoy no podemos buscar a Jesús entre los muertos porque está vivo, está con y en medio de la humanidad. Abramos nuestros corazones a escuchar la palabra de Dios. El testimonio de la resurrección comienza con una crisis. Las mujeres discípulas de Jesús van al sepulcro. Encuentran vacío el sepulcro. El cuerpo del Señor no está. La primera reacción es de desconcierto. No sabían qué pensar. Avisados por las mujeres, los discípulos no les creyeron. Nunca se cree a quien se considera inferior. Pedro fue hasta el sepulcro, pero solo vio las vendas y se volvió a su casa, asombrado por lo sucedido. Sin embargo, ese vacío, esa ausencia, remiten a la plenitud de una presencia. El cuerpo de Jesús no está en el sepulcro porque está vivo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Nos lo siguen preguntando hasta hoy. El Dios en quien creemos es el Dios de la vida. Eso es lo que celebramos muchas veces en medio de una situación que golpea duramente y pone su marca de muerte temprana e injusta, pero en medio también de generosas expresiones de solidaridad de esos mismos. Afirmar la resurrección del Señor es afirmar la vida frente a la muerte. Para un cristiano, la resurrección es un paso. En la Biblia, Pascua es el tránsito de la opresión de Egipto a la tierra prometida. Celebrarla significa rememorar el don de la liberación. En ese contexto inscribió Jesús su obra. Ella es un paso de la opresión y la muerte hacia la libertad y la vida. A ese paso nos incorporamos por el bautismo. Por él estamos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. No hay afirmación de la vida sin pasar por la muerte, sin confrontarla. Levanta nuestra esperanza en aquel que es necesario buscar entre los vivos, porque ha resucitado. Los discípulos descubrieron en Jesús el rostro de Dios, comprendieron que Jesús era el Hijo, el Señor, la verdad, el camino, la vida. La muerte ya no tenía ningún poder sobre él. Está vivo, ha resucitado. Y no podían sino confesarlo y seguirlo persiguiendo su causa, obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Creer en la resurrección es la afirmación contundente de la validez suprema de la causa de Jesús a la altura misma de Dios, a la derecha del Padre. Creer en la resurrección de Jesús es creer en que su palabra, su proyecto y su causa, el reino de Dios, expresan el valor fundamental de nuestra vida. Y si nuestra fe reproduce realmente la fe de Jesús, su visión de la vida, su acción ante la historia, su actitud ante los pobres y ante los poderes, será seguramente tan conflictiva como lo fue en la predicación de los apóstoles o en la vida misma de Jesús. En cambio, si la resurrección de Jesús la reducimos solo a un símbolo de vida eterna, o a una simple afirmación de la vida sobre la muerte, o a un hecho que ocurrió hace 20 siglos, entonces esa resurrección queda vacía del contenido que tuvo en Jesús y ya no dice nada a nadie, ni irrita los poderes de este mundo, o incluso desmoviliza el camino por la causa de Jesús. Lo importante no es solo creer en Jesús, sino creer como Jesús. No es solo tener fe en Jesús, sino tener la fe de Jesús. Su actitud ante la historia, su propuesta, su lucha decidida, su causa. Solo nos corresponde descubrir el rostro de Jesús en los miles de personas que pasaron por la calle, en los niños tristes y desnutridos, en las mujeres que necesitan un trozo de pan para ellas y sus hijos, en el hombre maloliente que estuvo a nuestro lado, en todos los hombres y mujeres que por diferentes caminos buscan a Jesús. Ustedes jóvenes que les asusta la dureza de la vida, Cristo resucitado fortalece su rebeldía contra la injusticia. Ustedes padres y madres de familia, Cristo vivo resplandeciente en el amor fiel que se tienen, iluminándolos y sosteniéndoles en la entrega generosa a sus hijos. Cristo resucitado está construyendo otra familia, no según la carne y la sangre, sino en el espíritu de hijos y hermanos. Adultos mayores, Cristo resucitado vive con ustedes, no permite que se reseque su alma, con Él hasta el final llegarán llenos de vida. Ustedes enfermos, Cristo vivo está con ustedes, en la cruz de su dolor, con ustedes se pone en las manos del Padre, con ustedes cruza la frontera de la vida sin fin. A todos los necesitados, Cristo resucitado está animando su lucha por salir de la miseria, por lograr que le respeten y los escuchen. Él está dentro de ustedes y se identifica con todos. Ustedes quienes luchan por la justicia, la libertad, el amor y la dignidad de todo ser humano, sepan que Cristo resucitado los está sosteniendo, les patrocina la tarea,
Les asegura que resucitarán y su vida será todo un éxito. Cristo, el amigo de los niños, el que perdona a la adúltera, el cercano a los enfermos, el que se sienta con los pecadores, el que quiere a las prostitutas, el que acepta a todo ser humano, resucitado sigue haciendo lo mismo. Acérquese a su presencia, creamos en Él, enciendan la luz en su vida resucitada. Vengan y vean, experimenten una vida nueva. Esa fue una noche de vela para los discípulos y las discípulas de Jesús, noche de dolor y de temor. Los hombres permanecieron cerrados en el cenáculo. Las mujeres fueron las primeras que vieron ese gran signo, el sepulcro vacío, y fueron las primeras en entrar. Entraron en el sepulcro. En este tiempo nos viene bien detenernos a reflexionar sobre la experiencia de las discípulas de Jesús, que también nos interpela a nosotros. Efectivamente, para eso estamos aquí, para entrar en el misterio que Dios ha realizado con su vigilia de amor. No se puede vivir la Pascua sin entrar en el misterio. No es un hecho intelectual, no es solo conocer, leer, es más, es mucho más. Entrar en el misterio significa capacidad de asombro, de contemplación, capacidad de escuchar el silencio y sentir el susurro de ese hilo de silencio sonoro en el que Dios nos habla. Entrar en el misterio nos exige no tener miedo de la realidad, no cerrarse en sí mismo, no huir ante lo que no entendemos, no cerrar los ojos frente a los problemas, no negarlos, no eliminar los interrogantes. Si morimos con Cristo, viviremos con Él. La cruz de Cristo es el árbol fecundo del que brota nueva vida. Quien sabe acompañarle hasta el Calvario, goza también de la gloria de su resurrección. De la cruz y del sepulcro brota la luz de un nuevo amanecer. El fuego que Cristo vino a traer al mundo vuelve a arder con todo su calor. La paz esté con ustedes, no tengan miedo. En varias ocasiones el Evangelio nos refiere estas palabras en los labios de Cristo resucitado. Es un impulso a la confianza y a la seguridad. Él ha vencido a la muerte y nos promete que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Ya no hay espacio en nuestra vida para los temores. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y quien a Dios tiene, nada le falta. Los apóstoles vencieron el miedo que la sombra del Calvario proyectó sobre sus vidas. El misterio pascual debe llenarnos de estos mismos frutos de paz y confianza. Como las mujeres que recibieron el anuncio de la resurrección, proclamemos con la alegría de una vida cristiana auténtica que Cristo no está muerto, ha resucitado y vive con nosotros. Estamos ante un texto que desafía nuestra fe. En este día no podemos dejar de reflexionar sobre un acontecimiento histórico que ocurrió hace más de 2000 años, pero que cambió para siempre el sentido de nuestras vidas. No es fácil hablar de la resurrección, sobre todo si intentamos analizarla desde la razón, porque es un hecho de fe. Las discípulas tuvieron necesidad de contar lo que vieron, oyeron, vivieron, y se convierten así en las primeras evangelizadoras, testigos de un hecho único que nos llena de esperanza. Mateo nos muestra a las mujeres no huyendo despavoridas, sino valientes y decididas sobre algo que les competía y no podían silenciar. El hecho de que Jesús no estaba allí no generó fe, al menos no la fe entendida como algo dinámico que pone en movimiento. Tampoco las apariciones posteriores del resucitado despiertan fe. Recién con la acción del Espíritu Santo comienza un movimiento que no tiene límites, ni fronteras, ni barreras. El Espíritu, como el viento, no se detiene, sopla constantemente, a veces con fuerza, a veces como una suave brisa. Hoy, el Jesús vivo se sigue revelando como camino, verdad y vida a los que en Él confían. No es un héroe del pasado, sino una presencia viviente. Jesús no es solo aquel cuya vida debe ser estudiada, sus palabras examinadas y sus enseñanzas analizadas. Es alguien con quien debemos encontrarnos y vivir cada día. Alguien que puede cambiar nuestra vida para que la vida abundante ofrecida no sea una ilusión. Por eso Pascua no es solo un hecho del pasado, sino una realidad presente que debemos experimentar cada día. Pascua es el acontecimiento maravilloso que nosotros debemos dar ese paso de la duda a la fe, de la desesperanza a la esperanza, de la tristeza a la alegría, de las tinieblas a la luz. Pascua nos revela también cómo Dios actuó y sigue actuando, y aunque no fue responsable de la crucifixión de Jesús, permitió que su único hijo muriera en manos de pecadores por amor a ellos. Que Dios nos ayude a entender este misterio profundo y experimentarlo cada día y compartirlo con los que nos rodean. Cristo resucitado está vivo y opera en la familia, la iglesia y en el mundo. Tal certeza habita en el corazón de los creyentes. Si no nos abrimos a la buena noticia, si pensamos que da menos fastidio en Jesús muerto que un Jesús vivo. En cambio, ¿cuántas veces en nuestro camino cotidiano que traíamos necesitábamos que nos recordaran por qué buscase entre los muertos al que vive? ¿Cuántas veces buscamos la vida entre las cosas muertas, entre las cosas que no pueden dar vida, entre las cosas que ayer estaban y hoy ya no están?
Lo necesitamos cuando nos encerramos en cualquier forma de egoísmo o de autocomplacencia, cuando nos dejamos seducir por los poderes terrenos y por las cosas del mundo, olvidando a Dios y al prójimo, cuando ponemos nuestras esperanzas en vanidades mundanas, en el dinero, en el éxito. Esto no te puede dar vida. Si tal vez te dio una alegría en un minuto, de un día, de una semana, de un mes, y luego, hoy que estamos en casa, digámosle desde el corazón, en silencio, y hagamos esta pregunta: ¿por qué yo en la vida busco entre los muertos a aquel que vive? No es fácil estar abiertos a Jesús. No se da por descontado aceptar la vida del resucitado y su presencia en medio de nosotros. El Evangelio nos hace ver diversas reacciones: la de Tomás, la de María Magdalena y la de los dos discípulos de Emaús. Nos hace bien confrontarnos con ellos. Tomás pone una condición a la fe, pide tocar la evidencia, las llagas. María Magdalena llora, lo ve pero no lo reconoce, se da cuenta que es Jesús solo cuando él la llama por su nombre. Los discípulos de Emaús, deprimidos y con sentimientos de fracaso, llegan al encuentro con Jesús, dejándose acompañar por ese misterioso caminante, cada uno por caminos distintos. Buscaban entre los muertos al que vive y fue el Señor mismo quien corrigió la ruta. ¿Y yo qué hago? ¿Qué ruta sigo para encontrar a Cristo vivo? Él estará siempre cerca de nosotros para corregir la ruta si nos equivocamos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Esta pregunta nos hace superar la tentación de mirar atrás a lo que pasó ayer y nos impulsa hacia adelante, hacia el futuro. Jesús no está en el sepulcro, Él es resucitado. Él es el viviente, aquel que siempre renueva su cuerpo, que es la iglesia, y le hace caminar atrayéndolo hacia Él. Ayer era la tumba de Jesús y la tumba de la iglesia, el sepulcro de la verdad y de la justicia. Hoy es la resurrección perenne hacia la que nos impulsa el Espíritu Santo, donándonos la plena libertad para nosotros y nuestras familias. Ante lo que estamos viviendo y la incertidumbre del mundo, hoy se dirige también a nosotros este interrogante: ¿tú por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Tú que te encierras en ti mismo y tú que no tienes ya la fuerza para orar? ¿Por qué buscas entre los muertos al que está vivo, tú que te sientes solo, abandonado tal vez por Dios? ¿Por qué buscas entre los muertos al que está vivo, tú que has perdido la esperanza y tú que te sientes encarcelado por tus pecados? ¿Por qué buscas entre los muertos al que está vivo, tú que aspiras a la belleza, a la perfección espiritual, a la justicia, a la paz? Hoy más que nunca tenemos necesidad de escuchar y recordarnos recíprocamente la pregunta del ángel. Esta pregunta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive?, nos ayuda a salir de nuestro espacio de tristeza y nos abre a los horizontes de la alegría y de la esperanza. Esa esperanza que mueve las piedras de los sepulcros y alienta a anunciar la buena noticia, capaz de generar vida nueva para los demás. Repitamos esta frase del ángel para tenerla en el corazón y en la memoria, y luego cada uno responda en silencio: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Repitámosla cada que venga el desánimo y la desesperanza. Él está vivo, está con nosotros. No entremos a los numerosos sepulcros que hoy te prometen algo y luego no te dan nada. Él está vivo. No busquemos entre los muertos al que vive. Ante esto, evalúa hoy dónde estás. Papito Dios, hoy te damos gracias, Padre misericordioso, porque nos confronta, Señor Padre, nuestro caminar en este tiempo, en estas circunstancias. Papito Dios, gracias, Señor Padre misericordioso, porque nos vuelve, Señor Padre amado, a caminar, Señor Padre misericordioso, en el camino de tu Hijo, a tomarnos de la mano de tu Hijo y a caminar con él, Padre amado. Gracias, Padre bueno, porque nuevamente, Señor, nos recalcas, Padre misericordioso, que es tu Espíritu Santo el que nos levanta a hacer tantas cosas, Padre misericordioso, entre esos seguir las pisadas de tu Hijo. Papito Dios, gracias por las bendiciones de este tiempo, Señor Padre misericordioso, por esa fortaleza que nos has dado, Señor Padre misericordioso, pero muchos necesitan tu fortaleza. Muchos necesitan de esa fortaleza, Señor, para seguir mirando adelante, Señor. Muchos ojos han quedado atrás, Señor. Muchos ojos están mirando, Señor, las noticias, el desgarro del mundo, Padre misericordioso. Pero no se han dado cuenta, Señor Padre misericordioso, cuántas veces hemos desgarrado tu corazón, cuántas veces te dejamos esperando, cuántas veces, Señor, anhelaste oír nuestras palabras, Señor Padre misericordioso. No solo en momentos de angustia y necesidad, sino en todo momento. Papito Dios, gracias, Señor, porque una y otra vez, Señor Padre misericordioso, permite, Señor, el sacudón para volvernos, Señor, a encauzar, Señor, para encauzar tu creación, Señor, para encauzar la naturaleza, Padre amado.
Gracias porque en este tiempo, Señor Padre misericordioso, muchas cosas han vuelto a su curso. Muchas cosas han vuelto, Señor, a tu proyecto original, Padre misericordioso, entre esos nosotros, Señor, como creación tuya. Papito Dios, cuánto daño ha hecho el hombre, Señor Padre misericordioso, no solo a la creación, Señor, sino a sí mismos, Padre misericordioso. Lo que ha durado tanto tiempo, Padre Santo, se ha destruido en un 2x3, Padre misericordioso. Pero hoy, Señor, la vida vuelve a reverdecer, Señor Padre misericordioso. Y sabiendo, Señor, que no podemos salir siendo los mismos, Padre amado, con el mismo egoísmo, con las mismas cosas que traíamos, Señor. Tú nos has enseñado, Padre misericordioso, de esta forma, Señor, a valorar, Señor, no solo nuestra vida, Señor, sino también nuestra familia, Señor, y a todos y los que tenemos cerca y lejos, Señor, Padre misericordioso. Gracias, Padre bueno, porque a veces necesitamos las angustias, Señor, para volver la mirada a ti, Padre misericordioso. Y sabemos, Señor, que tú tienes el control de todo, pero tú has permitido tantas cosas, Señor, para meternos, Señor, en esa reflexión, Padre misericordioso. Hoy te damos gracias, Papito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones. Y evalúa hoy realmente dónde estás. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluarse en estos días. Si necesitas palabra, ve a nuestro canal en YouTube, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestro Facebook, Su Gloria en mi Bogotá. Escúchala. Y si sientes, tómala y compártela, porque muchos hoy necesitan una palabra en su corazón. Buen día.